Recibimos a nuestro entrevistado del día. A ver, me acompaña en cabina José Cerrada, es el secretario general del Frente Unido de Transporte en el estado Aragua, y con él hay muchísimos temas que tenemos que conversar, pero el principal tiene que ver con el estado, por una parte, de las unidades de transporte, y por otra, el tema del pasaje. Recientemente, las últimas declaraciones es de que o se verifica y se ajusta una nueva tarifa o se ancla al dólar. Es la propuesta realizada por los transportistas. Si yo le pregunto a José Cerrado, ¿por qué hay que subir el pasaje? ¿Con qué o de qué se beneficia el ciudadano con el aumento del pasaje? Bienvenido a esta cita de éxitos. Bueno, buenos días. Agradecido contigo por el espacio. Nos permites hablar con nuestros usuarios, con nuestros transportistas. Referente a la pregunta que me haces, bueno, fíjate, nosotros necesitamos hacerle mantenimiento preventivo y mantenimientos generales a las unidades de transporte. ¿En qué se beneficia el usuario? En tener una buena prestación de servicio. Sin embargo, en estos momentos nosotros venimos atravesando de hace 3, 4 años atrás, sin nombrarte el tiempo que pasó entre el 15 y el 17, por una serie de situaciones que han mermado mucho más la situación de las unidades de transporte, no la podemos mantener. Es tanto así que hace poco salió una gaceta con un aumento autorizado y ya en el momento que salió la gaceta ya el aumento se había deshecho, ya no existía, porque el aumento del dólar generó que esa cantidad de dinero que propuso o que autorizó el gobierno en ese momento ya venía desfasado. Ahora bien, ¿cuántas unidades de transporte en este momento podríamos decir que están en la calle, que están operativas? Mira, nosotros tenemos un parque automotor en Aragua de 4.700 unidades, de las cuales deben estar trabajando por el orden de las 1.700, 1.900 en el estado. Y eso sigue mermando, porque cuando tú vas a comprar los repuestos, aunque usted no lo crea, y en las ventas de repuestos la tasa diga BCB, cuando tú sacas la cuenta estás pagando a USDT. Entonces, todo aquí en este país, incluyendo los impuestos, están anclados a cualquier tipo de moneda por encima, que no es el soberano. Ejemplo, si tú vas a pagar los impuestos, los tienes que pagar en euros. Si vas a pagar, si vas a comprar combustible, tienes que comprarlo anclado al dólar. Si vas a comprar comida o pagar cualquier tipo de situación de la que nosotros tenemos que vivir, porque también somos pueblo, tenemos que pagarlas todas con referencia al dólar. El único servicio que no está anclado a ningún tipo de moneda es el transporte público. Entonces nosotros venimos desfasados con un pasaje que verdaderamente no da para mantener una unidad de transporte, y entonces hay personas que te dicen, pero si no da, ¿por qué trabaja? Una es porque nosotros tenemos un compromiso con el país y un compromiso con nuestras familias. De repente no tenemos más nada que hacer o más nada como llevarle una arepa a los hijos nuestros y sacamos el carro a pérdida buscando manera de sobrevivir. La otra es porque es el trabajo de cada día que nosotros hacemos, pero no podemos. Cuando de repente a ti te dicen que un caucho vale $200 ABCB, pero en dólares, y cuando lo vas a comprar en soberano, el caucho te vale 360 o 380, entonces tú dices, ¿para qué hago yo? ¿Cómo hago yo para comprarle un caucho al carro? O cuando un espiche, para no ponértelo difícil, te vale $20 reparar el espiche, y el carro eso es lo que te produce el carro todo el día. Entonces tú te espichas, perdiste el día. Y las demás necesidades del carro, o las necesidades del chofer o del propietario del carro, que tiene también gastos personales. Entonces allí es cuando satanizamos el servicio. Ahora bien, los ciudadanos también podrían decir, yo también tengo muchos otros gastos, a mí no me han aumentado el sueldo, ¿cómo hago yo para pagar un pasaje por mayor si todavía ni siquiera hemos tenido nosotros como pueblo, que esa palabra, tengo mis reservas con esa palabra por el mal uso que se le ha dado, pero ¿quién se pone en el lugar de los usuarios? Entendemos que
se necesita, y fíjate que es alarmante, de 4.700 unidades que tiene el parque automotor de los transportistas, que solamente 1.700, no, 1.900 estén trabajando, estamos hablando que es un 20% aproximadamente, cuidado si no menos, así a vuelo de pájaro, soy muy mala con los números, aviso, pero los números están allí. Dice que satanizan a los conductores. Se han presentado situaciones muy desagradables en las que los usuarios, pues en efecto, si tienen 20 bolívares, dice eso es lo que yo tengo y tú me llevas y listo, porque sí, con una actitud bastante agresiva y nada cordial. Pero también ha ocurrido y han existido denuncias y lo he visto, he sido testigo además. Mi papá fue incluso hace muchos años que no separaban, ven a un estudiante o ven a una persona de la tercera edad y los transportistas no se paran. O pasan por las vías del centro de la ciudad y se creen los dueños de la vía y ocasionan accidentes. ¿Cómo hacemos para llamar a la conciencia, llamar al respeto a todos, a los ciudadanos que son los usuarios del transporte público, pero el compromiso de los transportistas también de poner su cuota de colaboración y de participación para poder tener una ciudad más cordial? Bueno, fíjate, yo voy a empezar por la primera pregunta que hiciste. Nosotros siempre nos ponemos en los zapatos del usuario, porque si el usuario no se monta en el autobús, nosotros no tenemos clientes. Y por eso hemos hecho un planteamiento como Comando Intergremial de Transporte a nivel nacional y Fede Transporte, de que el Estado le haga efectivo un bono de transporte a todos esos compañeros que necesitan usar el servicio. Y también hemos tratado de que el Estado entienda de que no es el transporte público el que tiene que subsidiar a la tercera edad, a los minusválidos y al estudiante. Nosotros no podemos con esa carga. No es que no querramos hacerlo. Si nosotros estuviéramos en condiciones de hacer eso, no tuviéramos ningún tipo de problema. Pero no estamos en condiciones. La mayoría de las personas que nosotros transportamos son de la tercera edad. Y si lo exoneramos a todos, imagínate. Entonces eso está creando un enfrentamiento entre el chofer, el colector y los usuarios. Y esa cultura que el mismo Estado fue el que la creó, cuando te dice, bueno, tú te montas en la unidad y pagas lo que puedas, mientras más o menos emparejamos, y como la cuestión no empareja, entonces sigue la bendita cultura de que yo me monto en el carro y cuando voy a pagar, pago lo que yo quiera. Y así no puede ser, porque eso, si tú vas al supermercado y tú no pagas lo que cuesta el kilo de arroz, el chino no te lo entrega. Entonces debemos cambiar esa cultura y entonces que haya un respeto mutuo, tanto del usuario al chofer como del chofer al usuario. Y nosotros hemos estado trabajando en eso. De por sí todas las organizaciones crearon tribunales disciplinarios y ellos trabajan con medidas de suspensión cada vez que hay un tema con algún usuario, algún reporte con algún usuario, en el caso del conductor. Pero no tenemos dónde nosotros denunciar al usuario cuando agrede un chofer o un colector. Entonces es una cuestión de cultura, de que se ha venido creando, y te decía que satanizamos el sector, porque no puede ser que lo único que genere conflicto en los estados o en el país sea un aumento irrisorio que le dan, o un ajuste irrisorio que le dan al transporte público de pasajeros. Nosotros somos un servicio de primera necesidad, somos transversal en el país, porque manejamos la movilidad, pero sin embargo estamos llegando a un deterioro tan grande que las unidades cuando caen en los estacionamientos no vuelven a salir. Una situación muy lamentable por demás, y ojalá que en algún momento este tema pues ya no sea noticia, sino que sea solucionado y que cada una de las partes involucradas asuma su responsabilidad en el asunto y tome cartas para mejorarla por el bien de todos, por el bien de nuestra ciudad. Gracias, José Cerrada, por acompañarnos en esta cita. Orden, siempre. En esta cita de éxitos nos acompañaba hoy José Cerrada, secretario general del Frente Unido de Transporte en el estado Aragua.